no complementario, ¿no? Sino ese pago de diferencias. Aquí el verdadero problema, donde más atención pondría, es en las emisiones, ¿no? En las emisiones, por el riesgo de tener trabajadores no asegurados, ¿no? Le estoy pagando, además, imagínense cómo vamos a defender algo si le estoy pagando, lo tengo en la nómina, lo tengo en mis registros contables, el timbre, su CFDI, etcétera, y además le pago sus cuotas del Seguro Social, pero no lo di de alta. Muy, muy complicado, vamos a tener, va a ser un escenario muy complicado para poder defender un capital constitutivo en caso de que se dé. Ya se dio, o sea, ya ni siquiera podría argumentar, ¿no?, que no existe una relación laboral, que hay un tema distinto si hasta lo pagué y lo pagué correcto, pero no avisé al Seguro Social, ese dinero no llegó. Es por eso que resulta tan importante esta confronta, este ejercicio que tenemos que hacer. Ya hay software que los hace, y ahí es que estén en los tres y que estén de manera congruente, ¿no? Nombres, números de seguridad social, números de crédito en los casos de Infonavit y por supuesto que los salarios sean correctos. Me permito leer un comentario adicional. Dice Claudia, muy buenos días, estimada Claudia. Buenos días, contador. Dice, es una pregunta, en caso de que haya un aumento de salario o los trabajadores a partir de esta quincena, pero apenas nos informaron cuál es la fecha correcta de presentar la modificación de salario. Gracias por su respuesta. Ok, a partir de esta quincena, es un tema interesante y por lo general se refiere a pagos retroactivos. Aquí recordemos que las cuotas del Seguro Social, las cuotas de Seguridad Social, las cuotas obrero-patronales, no tienen el mismo proceso fiscal que, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Estas cuotas del Seguro Social se generan cuando se devenga una prestación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando voy adquiriendo el derecho a, cuando ya es mío, aunque no esté en mi bolsa. ¿Qué sucede? ¿No? En este ejemplo, si nos dicen hoy, ¿no? 29, ¿no? Pensamos que hoy es el último día de julio, y resulta que me aumentaron el salario desde el 1 de julio. ¿Cuál es el movimiento correcto? ¿Qué debería de estar haciendo? Bueno, pues lo correcto sería que desde que tengo el derecho se haga la modificación de salario, aunque no me lo hayan pagado, aunque no me lo hubieran pagado. Si me dice mi patrón, oye, a partir del 1 de julio ya ganas esta cantidad, la fecha de la modificación debería de ser 1 de julio. Oye, pero en este momento no te lo vamos a pagar porque tengo un proceso interno para darte de alta en la nómina y se te va a pagar como un retroactivo en la última quincena de este mes. Está perfecto. Tú ya cotizaste, diste el movimiento de alta desde el día en el que comenzaste a devengar ese salario, a tener derecho a recibirlo. Y por lo tanto, lo vas a estar pagando correctamente durante todo el mes, presentando el aviso y los pagos del SUA correspondiente, aunque el dinero lo recibas en una sola exhibición como un retroactivo. Tiene que ver también con el registro contable. En caso de que no lo hubiera hecho, y aquí atención porque puede haber un tema que nos ponga en conflicto y que muchas veces es el camino más rápido, el que se da. Mi recomendación en este caso sería, si estamos hablando del mismo escenario, presentar el aviso con fecha del 1 de julio y pagar las cuotas correspondientes. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la práctica de dar este retroactivo, darle el tratamiento de un concepto variable. Sí, no, yo te seguí pagando igual, pero como ya te había dicho, ¿no? Ya habíamos quedado que desde el 1 de julio tú ibas a ganar el doble, ¿no? Pensemos que nos fue bien. Ibas a ganar el doble. Te voy a seguir pagando lo mismo, pero el último día de julio, en la última quincena, ahí te va tu diferencia, ¿no? Te doy un retroactivo que pues, va a ser equivalente a lo que venías ganando porque ahora ganas el doble y lo meto como un concepto variable. Ok, al final del día pensemos que aritméticamente se está cumpliendo, se está pagando lo que se tenía que pagar, no hay como tal una omisión financiera ante el Seguro Social. Pero señores, todo este mes, desde el día 1 de julio que se me prometió, que se me ofreció, que se formalizó el ingreso, el aumento, a pesar de que no lo recibí, hasta el último día, mi derecho no tiene solamente que ver con la cantidad de dinero que recibo, tiene que ver con una pensión por riesgo de trabajo. O sea, ¿qué tal si ese trabajador muere, ¿no? Consecuencia de un riesgo de trabajo? La pensión que se va a calcular para ese trabajador obviamente va a ser con el salario anterior, con el salario
anterior, con el salario fijo anterior, a pesar de que ese trabajador el día que fallece estaba devengando un salario superior. Ya le habían otorgado el aumento aunque no se lo habían pagado. El Seguro Social va a calcular las prestaciones de incapacidad o de pensión en el peor de los escenarios, una pensión por viudez estoy hablando, con un salario anterior. Es un tema, es un problema. Y podríamos pensar, pero no se lo he pagado. No, pero no estamos hablando de impuestos sobre la renta. No necesito que reciba el dinero, necesito que lo devengue. Y si hubo un aviso de aumento de salario, el trabajador ya gana eso, aunque no se lo haya pagado, aunque no se lo haya liquidado, ya gana eso y sus prestaciones se generan con eso. Y a la hora de calcular el aguinaldo, a la hora de calcular una PTU, debo de respetar la fecha desde que se formalizó ese incremento de salario. De ahí que esto nos pueda generar alguna suerte de, pues si no de requerimientos, porque creo que aquí es difícil, tendría que haber una inspección más profunda, sí una contingencia. Debería de estarse presentando el aviso y comenzar a pagar desde el momento en el que se formalizó, independientemente de la fecha en la que se pague. Y como referencia pensemos a lo mejor en el aguinaldo, ¿no? El aguinaldo pues lo voy pagando, ¿no? Pesito a pesito, la parte proporcional, ¿no? De todos los días, a pesar de que lo recibo en una fecha distante, ¿no? Pensemos que en un escenario normal, a partir de la segunda quincena de diciembre, ¿no? Casi siempre, del 20-21 de diciembre. Entonces, ojo con ese tema de los retroactivos, está interesante. En alguna ocasión haremos una tabla, ¿no? Que lo deja mucho más claro en qué fecha se da y en qué fecha tendrá que ser. Es así, ahora como una línea del tiempo. El aviso debería de corresponder a la fecha en la que ya ganó eso, aunque no lo haya recibido. Y posteriormente, bueno, pues voy a hacer el retroactivo y ese retroactivo, y ojo, porque también se da mucho que presento la modificación de salario porque es lo que debe de ser. Y al final del día pago un retroactivo que corresponda a lo que no te pagué durante la primera quincena a lo mejor, y a ese retroactivo le doy, ¿no? le doy el tratamiento de una percepción variable y lo vuelvo a cotizar. Tampoco es correcto, ¿no? Tampoco es correcto. Esas son algunas de las diferencias. Les decía, las principales diferencias entre lo que hicimos, lo que dijimos que hicimos y lo que el Seguro Social espera que hagamos. Otros serían las omisiones totales, ¿no? Las omisiones generalizadas del pago, y después pues, no tengo dinero, ¿no? No tengo dinero para pagar, se me pasó, y me parece que hoy desafortunadamente no es un tema poco recurrente. ¿Qué sucede si no tengo dinero para pagar las cuotas? Bueno, pues aquí la peor decisión es esperar, ¿no? Esperar, no hacer nada. Hay dos obligaciones, igual que con los avisos. Una de las obligaciones es la determinación de los pagos de las cuotas obrero-patronales. Tengo que determinarlas. Es una obligación calcularlas, presentar los avisos y pagarlas. Bueno, pues no tendría ningún pretexto, ningún motivo para incumplir con la obligación del cálculo de las cuotas. Yo cumplo con mi obligación con mi obligación de calcular las cuotas. Voy, me acerco a la subdelegación y presento, esta es mi SUA, esto tendría que estar pagando, pero no tengo dinero, no tengo dinero. El Seguro Social aquí puede hacer dos cosas, ¿no? Dos cosas y por lo general lo aceptan, ¿eh? No es tan discrecional como parecería. Y una es pues generar un convenio de pago en parcialidades. No siempre es la mejor idea, y ahí chequen las tasas, no son las más razonables. No, el Seguro Social no es la mejor figura para fondearte bajo algunas circunstancias, ¿no? Si hablamos, y en algún momento hablaremos, yo creo que lo vamos a mencionar en un momento, el acuerdo 187, ahí sí habría que evaluarlo. No estoy aconsejando que se financien con los pagos del Seguro Social, pero sí que se evalúen, ¿no? Y que tenga que cotejar las tasas y ver qué dinero es más caro. De eso se trata. Cuando no tengo para pagar completo, entonces es una buena idea acercarnos al Seguro Social y decir, cumplo con la obligación del cálculo, de la determinación de mis cuotas. Hoy no te puedo pagar. Y entiendo que el Seguro Social en automático relativamente, te da una prórroga que sí trae recargos, ¿no? Sí trae recargos, sí trae actualizaciones en caso de que aplicaran, pero no trae multas. Entonces en automático tengo 20 días más para fondearme. Sí va a tener un costo, por supuesto, el costo de los recargos, o sea, el costo que le generó al Seguro Social por no darle su dinero a tiempo, pero estoy evitando una multa y además hablo de un buen cumplimiento. Se me ocurre ahorita, lo voy a revisar porque no lo sé con precisión, si eso aparecería como un pasivo o como un crédito en la opinión. Voy a revisar eso porque es importante el tema de las opiniones, y cuando se da esta
prórroga, ¿no? Esta suerte de prórroga, se modifica la opinión. Pero les digo, es mucho mejor idea acercarnos, decir, aquí está, estoy determinando mis cuotas, no me generes una multa por eso y te pago en cuanto pueda. Y casi siempre nos dan 20 días. Voy a leer algún comentario adicional. Dice Antonio, buenos días. En las percepciones variables se presenta la modificación una vez devengadas en el bimestre. En las percepciones variables se presenta la modificación una vez devengadas en el bimestre. Sí se presentan las modificaciones. Aquí las percepciones variables tienen una característica y esta es que no son de cuantía previamente conocidas. Yo no sé de qué tamaño van a ser. Y aquí es interesante la pregunta porque puede ser que para obtener una prestación variable, una percepción variable, tarde más de un bimestre. Entonces pensemos en un premio de puntualidad, ¿no? En un premio de puntualidad que me voy a ganar, pero no en una quincena. No me lo voy a ganar en una quincena ni en un bimestre, a lo mejor va a ser un premio de puntualidad semestral. Y la característica es que debo de acumular determinados números más bien no debo de llegar a determinado número de accesos fuera de la hora de entrada. Bueno, en este caso, a pesar de que ya voy devengando parte de este premio, el monto final lo desconozco, y aquí puedo tener dos opciones. Uno, esperar hasta que este monto se pague, ¿no? Sea seguro, y tiene que ver con la naturaleza de la prestación, o en caso de que efectivamente ya lo conozca y diga, ese dinero ya es mío, ya no hay forma de que me lo quiten, en ese momento tendría que calcular la variable. Por ejemplo, horas extras, bueno, pues tendría que estarlas calculando justamente en el tiempo. Esas ya son mías, ya no me las pueden quitar, las tendría que estar reportando. Y entiendo que el punto es, oye, pues a lo mejor yo pago las horas extras, se corta, ¿no? O sea, el pago en el bimestre no tiene, a lo mejor mi nómina es semanal y no corta mi nómina exactamente el día que corta el bimestre y las tendría que estar incluyendo, ¿no? Sí, lo que causa las cuotas es el ejercicio o el devengarlas, el obtener el derecho. Para no dar tantas vueltas que creo que ya hasta te revolví más, mi estimado Antonio. Se presentan cuando se devengan, ¿no? O sea, aquí el momento de causación de las cuotas es devengar, no tiene que ver con percibir. De hecho, no tiene que ver con percibir, que recuerden que para hacer una prueba global, pues agarramos los últimos dos bimestres del ejercicio que estamos evaluando y los sacamos de nuestro cálculo, estos no van a entrar. Y por el otro lado, tomamos los dos bimestres del ejercicio pasado y los sumamos para poder tener un ejercicio razonable. Todo esto tiene que ver, pues incluso con los pagos. Es más bien en el momento de devengar, para no estarte ahí yo mismo confundiendo. En cuanto se devenga, se causa y habrá que aplicarlo como variable o como fijo. Nos dice Gerardo Nueva Cuenta, dice, buenos días, en las percepciones variables, es la misma, dice Gerardo, buenos días Gerardo. ¿A qué se debe la diferencia en la retención de un crédito Infonavit con base en el aviso de retención y la emisión? ¿Cómo debo pagar en caso de ser el importe del aviso de retención? ¿Cómo me defiendo? Muy bien, aquí recordemos que de acuerdo al reglamento de la ley del Infonavit, vamos a tener dos formas en las que se nos notifiquen el inicio, la cancelación o la modificación de algún crédito. Un aviso, ¿no? Los que conocemos como estos avisos de retención, o la emisión, y que el propio reglamento nos dice que cuando haya diferencias o incongruencias entre estos dos, se deberá de estar atendiendo a la emisión, y por lo tanto la emisión manda. La emisión va a mandar para estos efectos, y jamás vamos a tener un requerimiento por parte del Infonavit si pagamos conforme a la emisión. Por supuesto que es nuestra obligación también descontar, ¿no? Las incidencias, ausentismos, incapacidades. Pero tendríamos que estar atendiendo a la emisión. ¿Por qué cambian? Y esto es algo que muy probablemente se modifique en el corto plazo, porque se recalculan, ¿no? Se recalculan los créditos. Y hay varios factores. Uno de ellos pues tiene que ver con la inflación y esta unidad mixta, ¿no? Unidad de medida mixta que ocupa el Infonavit, que es un promedio entre la inflación y el crecimiento de
de la UMA, más bien elegir cuál es la más favorable para el trabajador. Y los créditos están calculados para tener una duración, pensemos, de 30 años es el tope, lo máximo que puede calcular. Y estos créditos se van reestructurando conforme se va modificando el monto final. Y eso puede ser por fluctuaciones que tienen que ver con la UMA, con la inflación, o con la omisión de pagos, o con el pago anticipado. ¿Qué sucede? Bueno, pues que el Infonavit, cada que corta un bimestre, vuelve a hacer el cálculo de decir, de aquí a la fecha en la que este crédito tiene que terminarse de pagar, de cuánto tienen que ser los pagos bimestrales. Y hace un recálculo. Y muy frecuentemente vemos ajustes de pesos y sí vemos, no iba a decir de centavos, porque siempre son de algunos pesos. Lo correcto, ¿no? Lo correcto sería atender el dato que viene en la emisión. Ahora, respecto a la pregunta, ¿cómo me defiendo por un aviso que me llegó? Siempre habrá forma, ¿no? Y a lo mejor ya a través de un litigio debe haber muchos elementos. Yo te diría que en una aclaración administrativa, la primera recomendación sería atender a los datos de la emisión. Y la segunda, veo complicado que se cancele, no se llegue a cancelar un crédito por tener un aviso de retención con un monto diferente, a menos que yo tenga los elementos para comprobar, y ahora no estamos hablando de un juicio, estamos hablando de una aclaración de gabinete, tenga los elementos para comprobar pues que yo recibí primero el aviso que acusé de recibir y que en ese momento comencé a hacer porque tenía la obligación de aplicarlo. La verdad es que es complicado. Yo les diría que en temas de Infonavit, en todos, ¿no? Pero en temas de Infonavit la emisión manda, y si la emisión no es lo que corresponde, necesitaríamos estar haciendo las aclaraciones. Eso es lo que va a detonar. O sea, lo que detona los requerimientos para el Infonavit es, ellos lo llaman su factura, con el pago. Y ahí recordemos que los créditos Infonavit es un trato entre la persona y el instituto, la persona y el Infonavit. Tenemos poco interés jurídico, incluso los patrones. A ese arreglo llegaron, eso contrataron, esas retenciones ya las autorizó el trabajador, pues no tiene que ver tanto con una decisión del patrón. Yo soy reiterativo con esto de las emisiones, pues recomendaría siempre, antes de generar el pago, hacer la comparación, que ya lo hacen los sistemas, hacer la confronta y la amortización, empatarla con la que estoy pagando en la emisión. Incluso podría parecer un mal consejo, pero yo haría casi que caso omiso de los avisos de retención, pues garantizando que con esto no voy a tener ningún problema y que además podría o no gustarle a los trabajadores, pero no es un tema que cerraron con nosotros, es un tema que se cerró con el Infonavit. O sea, ellos firmaron un contrato y a ese arreglo llegaron. Muy bien, me dicen si eso quedó incompleto. Claudia nos comenta. Respecto a mi pregunta anterior, entiendo entonces que debo presentar las modificaciones, es la de retroactivos. Las modificaciones de salario con fecha 16 de julio, en este caso las presentaría extemporáneas y correría el riesgo de alguna multa. Le agradezco su pregunta. Las presentarías extemporáneas y no corres el riesgo de una multa porque ya lo vas a pagar. O sea, el pago ya lo hiciste y la modificación la vas a presentar de forma espontánea, con espontaneidad. No te deberían estar aplicando una multa. Aquí puede ser que tengas algún tema de recargos. Es importante que se presente esa modificación en el tiempo, aunque sea de forma extemporánea, y que se pague, ¿no? Que el pago sea congruente con el aviso que es correcto. Sí, esa sería la recomendación. No podría haber una multa a menos que en este inter te llegue el requerimiento, pero como no lo reportamos, ¿no? Como no lo reportamos y para que ellos puedan percibir, el Seguro Social pueda darse cuenta que había un aumento, tendría que estar revisando nuestros registros contables y eso no sucede de manera automática, ¿no? Entonces hay un procedimiento para que esto llegue. Yo te podría no garantizar, pero sí decir que veo muy pocas probabilidades de que te llegue una multa si haces el procedimiento de presentarlo de esta manera. Nos dice Elizabeth. Buenos días, Elizabeth. En el caso de los meseros que solo trabajan sábado y domingo, ¿cómo debo registrarlos ante el IMSS? Una de las figuras que se utiliza poco, ¿no? Se utiliza poco, pero la verdad es que funciona, requiere un cálculo adicional y a veces somos renuentes a este tipo de operaciones.
Es la semana reducida. Tenemos esta figura, semana o jornada reducida. Y recordemos que incluso desde el 2012 tenemos una modificación en la Ley Federal del Trabajo que nos permite y además regula el pago por hora, ¿no? El pago por hora inclusive. Aquí la regla va a ser que tendríamos que estar dando de alta a estos trabajadores, mi estimado Elizabeth, y el resultado del salario diario que te dé, ¿no? Y haz de cuenta, en términos muy generales, vamos a sumar las percepciones del sábado y del domingo de todo el mes y los vamos a dividir entre los días para que voy a cotizar entre los días del mes. Si mi salario, o sea, si el salario base de cotización que me da como resultado es menor al mínimo, voy a tener que escalarlo al mínimo, de manera que voy a dar de alta a esos trabajadores con el mínimo y van a cotizar todos los días. ¿Cuál es el beneficio de este formato de semana reducida? Que no voy a tener que estar pagando el salario que reciben por todos los días, sino que voy a poder calcular el ingreso total del trabajador, el que yo le estoy pagando, y dividirlo entre todo el mes para que el trabajador esté asegurado por todo el periodo, pero no me esté generando un pago que no corresponde a la realidad. Va a tener caso, esto va a tener sentido si el salario del trabajador es un poco más alto, ¿no? O sea, pensemos que es un poco más alto, entonces no un mínimo, sino que un mesero, ¿no? En este caso, que gana 1,000 pesos un día y 1,000 pesos el otro día. Ese es el salario que lo reporto. Yo normalmente tendría que estarlos dando de alta con ese salario, ¿no? Con 1,000 pesos y estaría pagando una fortuna. Lo que puedo hacer es agarrar estos, pensemos, 1,000 pesos del sábado, 1,000 pesos del domingo, van a ser 2,000 pesos, que por 4 van a ser 8,000 pesos. Dividiría 8,000 pesos entre los días del mes y obviamente pues, me va a dar una cantidad menor. Si esa cantidad es igual o mayor al mínimo, con ese cotizarían y con ese pago. Si es menor al mínimo, tendría que estarlo incrementando. Y esa es la figura. Esa es la figura de una semana reducida, que creo que es el que nos aplica. Otra posibilidad es altas y bajas, pero aquí habrá que ser cuidadosos con cuál es la relación laboral que tengo. También recordemos que en la Ley Federal del Trabajo se incluyen ya este tipo de prestaciones, más bien se incluyen desde el 2012 los contratos temporales, ¿no? Los contratos temporales. Oye, pues si tengo una temporada alta, te contrato en esta temporada alta y nos vemos el año que viene que volvemos a estar en las mismas circunstancias. Y mientras tanto, pues nuestra relación laboral está suspendida. Aquí el tema es que en el Seguro Social no existe esta parte de suspensión, ¿no? Que creo que ya lo habíamos comentado incluso en este foro. Hace falta, es una de las solicitudes que se ha hecho, tener a un trabajador asegurado pero suspendido, que habría que ahí diseñar la figura. Creo que ese te podría convenir, pensando en salarios altos, ¿no? En salarios que nos darían más del mínimo. Ahí es una buena forma de hacerlo. Antonio nos dice, buenos días, si una empresa se encuentra en la clase más alta de riesgo de trabajo, supongo, ¿puede incrementar más la prima por riesgos de trabajo? Sí, mi estimado Antonio. Las empresas más peligrosas, que tienen las actividades más peligrosas, se van a clasificar en alguna de las fracciones de la clase 5, que traes aquí 7 puntos y algo como prima media, y voy a cotizar con esa un año, pero esa misma prima de tener una siniestralidad alta, ¿no? De tener accidentes, de funciones, etcétera, puedo llevarla hasta el 15%. O sea, el tope para riesgo de trabajo puede llegar al 15%. Y en serio que nos ha tocado ver empresas clase 1, o sea, que tendría que estar hablando de una actividad poco riesgosa, con primas de riesgo de trabajo del 15%, que esto claramente tiene que ver con irregularidades. Pero sí, el tope, o sea, esto puede, independientemente con cuál empieces, que las clases y fracciones te van a hablar de la prima con la que arrancas. El resto va a ser un tema de que cuidemos la peligrosidad, la siniestralidad. Cualquiera puede llegar hasta el 15%, pero también cualquiera, no importa si me dedico a la actividad más peligrosa del catálogo, puede llegar al 0.05, al 0.5%, que es el piso. Fluctúa, esta prima va a fluctuar independientemente de a qué te dediques y cómo estés clasificado. La clasificación tiene que ver con cómo arranco, con cómo empiezo. Por supuesto que si hago modificaciones tendrá que reclasificarme, pero una vez que estoy bien clasificado, puede ir hasta el 15% y hasta el 0.5 sin importar qué es lo que haga. Tiene que ver con que sucedan o no sucedan accidentes. Nos dice Onea Gil, disculpen si no lo leo correctamente, de Onea Gil. Buenos días, contador. Duda, ¿es verdad que desaparecerá el SUA y todo quedará en el ITSE?
Gracias, excelente exposición. Puede ser, no me anticipo, pero se está migrando y el Seguro Social, aquí el tema es que no hay mucho dinero, no hay mucho dinero para proyectos, pero se está migrando a un esquema de donde la mayoría de los temas estén en el escritorio virtual. De hecho, uno de los avances importantes en este caso es el buzón IMSS, que pues es el equivalente, ¿no?, al buzón tributario, solo que este todavía no está reglamentado. Por lo tanto, hasta el momento no podría ser obligatorio. Tiene ventajas y tiene desventajas. Ventajas, bueno, pues que voy a tener mucho más control, mucho más precisión, mucho más certidumbre respecto a los comunicados, las notificaciones, y en algún momento, que aquí tienen que hacer un procedimiento, van a estar las emisiones antes en el buzón IMSS. Los contras que le veo es que muchos de los juicios que se le ganan al Seguro Social tienen que ver con la forma, y la forma muchas veces, los vicios de forma muchas veces se dan en el momento de la notificación, no justo en el momento que se da en el campo de la notificación. Una vez que aceptamos el buzón IMSS, pues se anula, ¿no? O sea, esta posibilidad de que se genere algún error de forma que nos convenga, pues se disminuye en mucho. Ha habido varios planes. Hubo alguno donde se hablaba de un SUA distinto para el Infonavit, ¿no?, para que le pagaras directo, y uno para el IMSS. Recordemos que en la ley no habla del SUA, habla de los sistemas electrónicos que el Seguro Social autorice, y que eso es el Sistema Único de Autodeterminación. Sí se va a modificar. Yo creo que no en el corto plazo, pero sí está en los planes hacer toda una infraestructura digital, que este escritorio virtual del IMSS tenga todos los pagos, ¿no? O sea, tenga todos los procedimientos, todos los procedimientos, y que eventualmente, al igual que los bancos, la cantidad de personal que labora en la atención a los patrones, en este caso, vaya disminuyendo, y si se dan cuenta, van avanzando de manera relativamente rápida. Si en algún momento el SUA va a ser, pero puede ser que lo facilite. Aquí hay un tema de fondo que es importante. Es obligación del patrón y del contribuyente la determinación de sus impuestos y de sus cuotas. Entonces no podría ser, de por sí tenemos las emisiones, no podría ser que él nos diga cuánto es esa. Tenemos el derecho y la obligación de la autodeterminación. Este programa o esta herramienta que podría generarse en algún tiempo tendrá que atender a eso, a que yo pueda autodeterminarme, ¿no? Y es esta disposición legal, pues, la que evita que las declaraciones, personas físicas y morales para renta, no me llegue ya como una factura, ¿no? Es tanto y no discuto, que tengo el derecho y la obligación de la autodeterminación. Pero sí, definitivamente no es una idea descabellada. Vamos a estar viendo avances. Yo creo que en cuanto pasemos estos temas de subcontratación, ¿no?, de los que comentábamos, con mucho gusto, mi estimada Andrea, con mucho gusto. Margarita nos comenta: buen día, ¿cuál es la diferencia entre el salario diario integrado y el salario base de cotización? Ok, la diferencia, Margarita, es que el salario base de cotización sirve exclusivamente para tributar, para cotizar ante el Seguro Social. Esa es su función del lado de los patrones. Tiene dos utilidades, tiene dos vertientes. Uno sirve para que el patrón pague, y sirve para que el trabajador cobre, lo que con el Seguro Social tiene que ver, que se utiliza para el cálculo de las pensiones, de los subsidios de incapacidad. Y ese salario base de cotización se determina de acuerdo al artículo 27, que nos dice qué integra y qué no integra. Ese es uno, ¿no? Ese es uno, y sirve exclusivamente para efectos del Seguro Social. Y el salario diario integrado, ese es el que marca la Ley Federal del Trabajo, en la mayoría de los casos, para efectos de una indemnización. Y aquí sí es donde tenemos qué se incluye y qué no se incluye en un salario diario integrado, que sería el que utilizaríamos para el cálculo de estas indemnizaciones constitucionales en caso de despido, que a veces se utiliza para ver la capacidad de crédito que tiene una persona, la capacidad de endeudamiento. Hay distintas formas. Recordemos que también hay un salario para PTU, un salario para prima de antigüedad, que tiene que ver con los ingresos. El diario integrado casi siempre se utiliza para las indemnizaciones, y el salario base de cotización para pagarle al Seguro Social y para que el trabajador cobre. Y uno que se calcula exactamente igual y que siempre van a ser los mismos montos, pero se utiliza para el Infonavit, y que el concepto técnico sería salario base de aportación, ¿no? Porque lo que hacemos con el Infonavit